Hola, soy Raúl Cayirgos, bienvenidos a una nueva edición de El Nuevo Proceso Penal. El tema que vamos a ver el día de hoy es el rol del juez en el nuevo proceso penal. Vamos a aprender cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar los jueces peruanos y que vienen enfrentando para poder aplicar este nuevo proceso penal. Vamos a ver también cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes bajo este nuevo proceso. Vamos a ver sus roles en las diferentes etapas y también vamos a ver cuál es la oposición que tendrían que tener los jueces frente a la opinión pública, que es un tema que también es de interés de todos nosotros. Preguntamos en la calle a algunas personas cuál era su conocimiento del rol de los jueces y esto fue lo que nos contestaron. Veamos. ¿Cuáles son las funciones de los jueces? Administrar justicia. Impartir justicia, pues de acuerdo a la información que se da y llegar a una conclusión. Él administra la justicia, el fiscal es la persona que señala, investiga y el juez ya dictamina, ¿no? El de poder hacer cumplir la ley, pues, ¿no? El juez juzgarla, su nombre mismo juzgarla, pero con serenidad, con claridad, pero acá demora, con ese ya se enfrió el juzgado. El juez, el juez debe dar ambas partes, obviamente, evaluar los argumentos de cada una para poder tomar la mejor decisión, según la ley y según los hechos que se están presentando. Administran justicia, y como administran justicia, pues ellos son los que tienen el dedo que señalan si es o no es. Para eso el fiscal tiene la autoridad y el profesionalismo para poder, reunir las evidencias y los elementos de convicción para poder incriminar a una persona, y el juez valora eso. Estar en un juzgado, venir, no sé, el delincuente, el fiscal que lo acusa y simplemente decidir si esa persona es inocente o no. En un proceso tú tienes una balanza, pues en una parte están los acusados, los procesados, y en la otra parte están los agraviados, y el juez está en el medio no para investigar, no para acusar, sino para sentenciar, escuchando a las dos partes de acuerdo con la verdad y de acuerdo con la ley y la justicia, en forma equilibrada y proporcional a los hechos. En este nuevo código, el juez solamente se dedica a resolver sobre las denuncias que presentan los fiscales en estricto. El juez es el que juzga, pero el fiscal tiene que hacer todos los análisis que sean correspondientes para que se lleve a cabo el procesamiento y el juzgamiento de la persona al cual se le ha sido denunciada y que se le llama procesado. Bien, hemos visto diversas opiniones en relación al rol del juez en el proceso penal. Vamos a ver en el programa del día de hoy cómo estas opiniones podemos confirmarlas, podemos modificarlas o podemos aclararlas. Y para eso tenemos invitados de lujo que los vamos a conocer en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con el programa del día de hoy. El tema es el rol del juez y tenemos el privilegio de contar con un invitado de lujo. Es el doctor César San Martín Castro, juez supremo de la República, pero que tiene además la expertise necesaria para hablarnos del nuevo modelo procesal penal, porque se podría decir que es el padre del código, él es autor del Código Procesal Penal. Actualmente se desempeña en la especialidad penal en la Corte Suprema y ha tenido la gentileza de acompañarnos para comentarnos sus conocimientos y su experiencia en materia de este nuevo modelo procesal penal. Bienvenido, doctor San Martín. Muchas gracias, a sus órdenes siempre. Bien, entremos en el tema. Doctor San Martín, nos interesa mucho saber desde su perspectiva cuál es el reto o el cambio que ha surgido en materia del rol del juez comparándolo con el antiguo proceso al nuevo proceso penal. Creo que un cambio fundamental tiene que ver con la introducción de la oralidad en el nuevo proceso penal y con la afirmación del rol del fiscal como investigador y como acusador, lo que obliga a partir de ambas notas una redimensión de la función del juez, de su lógica de impartir justicia. Y cuando hablamos de oralidad significa que ahora los jueces deben escuchar a las partes y en ese momento de manera verbal tomar la decisión. No necesariamente. La idea es que en una discusión, ya sea para dictar decisiones o medidas intermedias, como puede ser
la constitución de las partes en el proceso, alguna medida cautelar, alguna medida instrumental restrictiva de derechos, o para decidir si una persona es culpable o no del delito que se le acusa, el juez tiene como metodología de actuación un sistema en cuya virtud las pruebas se actúan en su presencia y bajo una lógica de comunicación oral u oralizada. Y eso obliga al juez a un cambio de perspectiva en su función, a saber dirigir audiencias y en base a lo que advierte de las actuaciones orales y de las lógicas escritas, en tanto hay algunos ámbitos que se permite la escrituralidad, pueda dictar una decisión en conciencia. Ahora bien, no necesariamente las resoluciones del juez son orales. Tal vez el modelo claro es que al juez se le exhorta y se le invita a que dicte resoluciones orales, en la cual rige como pauta fundamental la concentración y la inmediatez en la decisión. Pero lo más importante es que las pruebas más importantes, que son las llamadas pruebas personales, tienen que actuarse en su presencia. Y cuando digo pruebas personales estoy diciendo las declaraciones del imputado, del agraviado, las testificales, los careos, las explicaciones de los peritos. Todos ellos deben de estar presentes en el juicio y exponer sus puntos de vista. Y por otro lado, las alegaciones que los abogados hagan respecto de las incidencias del proceso y del juicio se hacen oralmente, y sobre esa base el juez va a dictar la decisión que corresponda. Doctor San Martín, por lo que usted menciona, esto significa que se está exigiendo un gran nivel de atención de los jueces en juicio. Tienen que estar con los 5 sentidos o más puestos sobre las incidencias del juicio. En materia de capacitación, ¿qué ha significado para los jueces en cuanto a destrezas? ¿Qué destrezas han tenido que desarrollar o que tienen que desarrollar para poder tener ese nivel de atención? Fíjese usted, hay 2 líneas de trabajo, de formación que hay que realizar. Primero es cómo dirigir audiencias. La audiencia siempre importa un delicado equilibrio en la intervención de las partes y de los órganos de prueba. El juez debe tener la virtud de poder conducir y desarrollar este sistema de un modo tal que permita su esclarecimiento más oportuno. Y por otro lado, el juez debe de garantizar la concisión, la especificación y la concentración de los debates. Lo que hemos estado notando es que sobre todo las audiencias preliminares son audiencias excesivamente largas en el tiempo, tediosas, y que se confunde derecho de defensa con una utilización absurda del tiempo. Lo importante siempre es el equilibrio que debe existir entre posibilidad de exposición y entre claridad y precisión del mensaje. Una exposición muy larga, muy farragosa, quita no solo atención, sino además perjudica el razonamiento judicial de cara a lo que el juez ha advertido durante el debate. Entonces, quizás en esa línea sí es necesario apuntalar un fortalecimiento desde el punto de la capacitación, desde el punto de la información, y generar mayores destrezas para tener un desenvolvimiento mucho más cómodo a nivel de las audiencias. Es absolutamente indispensable, porque aquí hay que romper un paradigma o hay que iniciar otro paradigma.
del paradigma de la llamada escrituralidad, en donde la mediación es fundamental y en donde el juez tiene un tiempo distinto de la actuación procesal propiamente dicha para decidir, pasamos a la inmediación y a la exposición o a la emisión inmediata o casi inmediata de la decisión. Y esto genera entonces que el juez no solamente tenga una capacidad de atención, que eso es más relativo, sino que tenga una metodología que le permita dirigir las audiencias, haciendo de ellas algo dinámica, pero sobre todo concisa, con la mayor y mejor utilización del tiempo para obtener una información de calidad. Doctor San Martín, se dice muchísimo que una característica del nuevo modelo procesal penal es la imparcialidad del juez. ¿Cómo podemos entender esta característica desde el punto de vista de los jueces? A ver, en primer lugar no se puede decir modelo, es un sistema. El modelo es una tipología ideal. El modelo es una línea de características concretas a partir de tipologías ideales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que el proceso tenga determinados lineamientos no hace de él que lo penal sea especialmente diferente de cualquier otro proceso, porque la imparcialidad es una garantía que está dentro del debido proceso, que lo que dice es sencillamente que el juez debe estar distante del interés de las partes y del objeto del proceso. Todos los procesos exigen que el juez sea imparcial. El problema que aquí se ha venido a discutir, creo que con criterios falsos, es en qué medida al juez se le entregan poderes de dirección del proceso y en qué medida estos poderes pueden significar una contaminación procesal y por tanto un alejamiento de la imparcialidad. Yo creo que eso es lo importante. Acuérdense ustedes, y creo que ahí hay un tema también de formación o de información, que el modelo eurocontinental, que aún lo tenemos y es parte de nuestro sistema, muy diferente al anglosajón, al de los Estados Unidos. Es muy diferente, o sea que acá ese cuento que me digan de que es igual que los americanos es mentira, y no tiene por qué serlo. Partimos de otras líneas lógicas culturales. Nosotros siempre hemos afirmado, a partir de la esencia misma de nuestro modelo institucional, la idea del veritas delicti. El juez en el sistema eurocontinental que el código nuestro afirma es un compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Y esto lo hace especialmente claro en la idea de que el juez tiene que dirigir, controlar el debate, limitar actividad irrazonable de las partes e incluso, con las debidas limitaciones y excepciones, o en a nivel excepcional, incorporar prueba de oficio. Y doctor San Martín, a lo largo del proceso penal existen diferentes etapas. Sí. Y en estas etapas el juez cumple diferentes roles. Sí. ¿Podría explicarnos un poquito acerca de ellas? A ver, lo que se denomina el proceso penal declarativo de condena, que es la fase de decisión o el proceso de decisión, tiene varias etapas. Cada una tiene sus fines inmediatos puntuales. La investigación es una etapa cuyo señorío, cuya titularidad corresponde al fiscal. La creación de la figura del juez de la investigación preparatoria, que el nombre es de fuente italiana, como también se le puede llamar juez de garantías o juez de control, que es lo mismo, estriba en que ese juez sirve para evitar el dominio incontrolado del acusador y para garantizar el respeto de los derechos que incumbe no solo al acusado, sino a todas las partes en el proceso, y garantizar que esta etapa tenga una dinámica que no vaya a ser excesiva y pueda perjudicar a alguna de las partes. El juez en la etapa de investigación básicamente controla y ordena y repara. En la etapa de intermedia, que es una etapa que ahora ha adquirido en el nuevo sistema una mayor fuerza de
intervención, el juez asume bajo un principio que es el control de la legalidad del requerimiento del fiscal. El juez lo que tiene que hacer es, dentro de las lógicas de legalidad, y solo legalidad que no oportunidad, el juez debe de controlar que los requerimientos del fiscal tengan un amparo en la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque para que el fiscal pueda pedir el sobreseimiento de la causa, para que el fiscal pueda acusar, la ley establece un conjunto de requisitos o presupuestos de carácter material como de carácter formal. Al juez le corresponde determinar si estos presupuestos se cumplen acabadamente y con ello archivar la causa o dar lugar a la procedencia del juicio con independencia del requerimiento del fiscal. Esa es la etapa intermedia. El juez decide sobre la base de una audiencia intermedia, una audiencia preparatoria o una audiencia de control. E inclusive de esa decisión podría no llegarse a juicio. Desde luego, el juez incluso podría rechazar una acusación del fiscal si la estima que no cumplen con los presupuestos que la ley establece. 3. Viene la etapa del enjuiciamiento o del juicio oral. Aquí, este es lo que se llama el procedimiento principal y a través del juicio el juez lo que hace es decidir acerca de la culpabilidad o inocencia del imputado sobre la base de la certeza en cuanto a las pruebas aportadas por la Fiscalía. Hay otra etapa en este proceso declarativo que es la de impugnación, que tiene por supuesto sus lógicas propias. Cuando alguien apela de una sentencia. Cuando alguien impugna en apelación o cuando alguien interpone recurso de casación contra la sentencia emitida en apelación por la Sala Penal Superior de Apelaciones. Doctor San Martín, finalmente, a su consideración, ¿qué se requiere para fortalecer la actuación de los jueces y de esta manera fortalecer la administración de justicia, con una perspectiva de repente al mediano o largo plazo? Fíjense ustedes, hay varias líneas de intervención. Hay una primera que tiene que ver con la gestión del código en lo que significa cada proceso individualizado. Y acá, desde luego, lo más importante es profundizar la capacitación para generar una experticia que haga del juez un sujeto procesal que pueda dirigir adecuadamente las audiencias, así como que pueda tener la suficiente metodología para poder emitir resoluciones que sean razonables, que sean congruentes y que respeten el ordenamiento jurídico, que son los 3 grandes requisitos de la justicia material de una decisión. En el tema ya macro de gestión del código ya como política pública judicial, desde luego se requiere toda una reorientación del presupuesto institucional y de advertir las deficiencias que se tienen para ir progresivamente apuntando a su mejora y luego generar nuevas lógicas para poder mejorar el funcionamiento del código. Yo siempre hago una afirmación que la doctrina y los expertos lo dicen. La ley solamente es el 10% del problema. El 90% es voluntad institucional, es voluntad de los jueces para trabajar y luego generar todos unos lineamientos de óptimo funcionamiento para garantizar, de un lado, la lucha contra la impunidad y por otro lado, para cuidar de que en el combate contra el crimen no se perjudiquen
individuos inocentes. Esta es la gran antinomia del proceso, pero que estamos obligados a respetarlo. Y además, no solo ver el proceso como una lógica de protección del imputado, porque ese no solo es el único interés, siendo el más importante, está también la defensa, el interés de la víctima y también, por cierto, el interés de la sociedad en que el Estado funcione en el ámbito judicial correctamente y que preste las garantías indispensables a la comunidad para que ella pueda sentirse segura, tranquila y sobre todo pueda adherirse a un Estado que tanto requiere del apoyo de sus ciudadanos. Entonces, San Martín, muchísimas gracias por sus apreciaciones, muchísimas gracias por sus opiniones y por las respuestas a nuestras preguntas. Nosotros ahora pasamos a una pausa y regresamos en un siguiente bloque. Bien, continuamos con el programa del día de hoy, el tema, el rol del juez en el nuevo proceso penal. Acabamos de escuchar al doctor César San Martín Castro y hemos podido apreciar, de acuerdo con lo que nos ha contado, que en primer lugar el rol del juez difiere grandemente del modelo antiguo al modelo nuevo. Ahora el juez tiene la responsabilidad de dirigir una audiencia, de tener que manejar la participación de los fiscales, la participación de los defensores, de controlar el momento del interrogatorio, del contrainterrogatorio. Son destrezas que ahora los jueces tienen que tener. Nos ha explicado el doctor San Martín Castro también que los jueces ahora deben tener la obligación de prestar absoluta atención a todas las incidencias del juicio, a todas las incidencias de las audiencias, porque en estos espacios es donde se genera la convicción que el juez va a tener para tomar una decisión, ya sea para condenar o ya sea para declarar la inocencia de una persona. Y esto es fundamental en este nuevo proceso penal. Hemos visto también, de acuerdo a la conversación que hemos tenido en el bloque anterior, que ahora los jueces tienen diferentes roles a lo largo del proceso. Tenemos una primera etapa que se llama etapa de investigación preparatoria, en donde el juez lo que hace es revisar que todos los elementos necesarios que el proceso exige se cumplan adecuadamente, y que inclusive podría significar decidir si llegamos a juicio o no. Y luego el juez aparece como el gran director de orquesta, el director del juicio oral, en donde él controla efectivamente la participación de fiscales, la participación de defensores, la participación de testigos y en general que el juicio se desarrolle de la manera más adecuada para que la decisión sea una decisión fuerte y concreta. Hemos visto también que tiene un rol adicional porque si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión puede apelar y esto significa que esta sentencia puede subir al juez inmediato superior, que en este caso, en el modelo procesal penal, son 3 jueces los que deciden. Y allí los jueces tienen el rol de revisar la decisión anterior y en función de los argumentos que se le presenten, que se les planteen, tomar una decisión final. Como vemos, el reto es grande, las destrezas de los jueces deben fortalecerse y en materia de capacitación le queda a las instituciones públicas involucradas, al Poder Judicial, a la Academia de la Magistratura que capacita jueces, poder contribuir para la mejora en el fortalecimiento del rol del juez. Hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en una siguiente oportunidad. Conducción, Dr. Raúl Cayirgos. Director Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú, auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.